Buenos días, el día de ahora vamos a entrar a un nuevo tema, el cual es el cambios sociales y económicos dentro de lo que es pues el organismo después de la conquista y la colonización de los españoles hacia los territorios de América. Dentro de este también a lo largo de este tema vamos a identificar el plan diseñado por España para las colonias durante siglos, pues que fue superando la realidad por la dinámica de la sociedad más que todo americana. En el Estado español más que todo pues carecía de lo que son los recursos financieros sobre su imperio, ya que esto pues más bien el dominio del continuo pues más que todo la sobreposesión de América dentro de las colonias, pues hubo una aceptación autónoma de las, de las colonias, perdón, a cambio de su lealtad. Por ello, pues también cada colonia surgieron divisiones o distorsiones a lo que la modificación del plan de la sociedad colonial, pues originaria, una sociedad salvadoreña que no fue la excepción. Por lo tanto, pues se denominan lo que son los dos repúblicas, donde una era de indios y otra era de españoles. Entonces ahí se daba ese tipo de división. Nunca también se implementaron lo que era la composición o completamente a la práctica lo que eran estas dos, pues ya que el dominio español siempre resaltó más que el dominio indígena, y que también por otro lado los indios pues además pues estos no evolucionaron tanto en el gobierno para pues a tal grado de convertirse en españoles, además del surgimiento de los mulatos, que es un nuevo grupo étnico dentro de la sociedad salvadoreña, y que esto complicó la estructura dualista, o sea, la que estaba entre indios y españoles. Ya había como otra tipo de estructura dentro de la sociedad, basándose también en el modelo original de lo que era una sociedad colonial. Más que todo en pues en este tema vamos a ver las principales características de las culturas entre los estatus socioeconómicos, y como la primera que vamos a ver en nuestra subtema es la élite española ya situada en la sociedad colonial, que fue más que todo el monopolio, donde ya identificamos que el monopolio pues más que todo los españoles tenían la concentración de las riquezas solo en ellos y no querían que los indígenas pues pudieran obtenerlas a ellos, y por eso pues los sometían a más que todo a servirles a ellos, y quien también son o eran llamados o se llamaban a sí mismos los españoles como pues eh, nacidos en América o inmigrantes, aunque para ellos ser españoles equivalía a ser blancos completamente, y en realidad muchas familias tenían antepasados indios o negros, aunque ellos pues sabían eso, pero el venir de ese pues país pues los hacía que ellos se creían que eran de España, aunque como ya se los mencionaba, quizás sus abuelos, sus antepasados eran de raza negra o mestizos, pero ellos ya como eran un color blanco, y ellos se creían que eran españoles. Así la pureza de sangre, que era el valor muy apreciado en la sociedad más que todo colonial, pero en realidad no pasaba a ser una invención de lo que eran los blancos. Buscaban la diferencia entre el resto de la población, entonces ellos buscaban que el resto de la población los viera como más altos por su color de piel, y a los indios por como tenían un color diferente a ellos, entonces ya los discriminaban por eso. Bueno, estos pequeños, más que todos españoles, no estaban también dispuestos a convertirse en campesinos. Para ellos eran como los campesinos eran los indígenas que tenían que trabajar para ellos, ya que si ellos o sus antepasados habían abandonado España, quizás en España pudieron haber sido campesinos hasta parte de la servidumbre española, pues si ellos
llegaron acá a El Salvador o al continente de América, pues ya no era para eso, sino que era para buscar formas de vida más eficaces para ellos y se habían conquistado nuevos territorios para el rey, era pues para garantizar también las formas de vida para ellos y sus descendientes además, ¿verdad? Porque cuando, por ejemplo, moría uno de los españoles y sus hijos heredaban todo, entonces ellos heredaban todo lo que era la distribución de las riquezas entre ellos y también la gobernación entre los indios. De igual manera, pues las actividades que era la agropecuaria, más que todo, pues estas actividades pues se fueron desarrollando en haciendas y que aquellos comercios que más que todo no se monopolizaron, ya que los alcaldes mayores pues fueron más que todo sus actividades económicas principalmente dentro de los pequeños grupos de blancos que establecieron alianzas matrimoniales entre las diversas familias que tuvieron aislamiento mediante más que todo el matrimonio a los inmigrantes que ingresaban de provincias de España, ¿verdad? Entonces ellos venían desde España, ellos se casaban acá y ya tenían como pues sus familias establecidas. Dentro de esto también vinculados a la estructura del poder y de la iglesia también fueron muy importantes para las familias de élites pues gobernantes que pues ellos más que todo formaban a la obtención de grados militares y los puestos de cabildos. Por otra parte también los varones se ordenaban sacerdotes, la mayoría de las familias, los primogénitos también se ordenaban como sacerdotes y que los permitía ocupar los curatos, es decir, para vivir en ingresos pagados por la corona española, para más que todo también por los feligreses que iban. Por ejemplo, antes, como ya se los mencionaba, se pedía un cierto tributo hacia la corona, pero también se les daba un cierto, pues, como un monto a la iglesia. Y de igual manera en el estado de la colonia, a pesar también de que el rey de España pues había impuesto su autoridad a los conquistadores, es decir, desde España él les decía lo que tenían que hacer dentro de el continente. Los miembros de la élite mantuvieron también una posición privilegiada dentro de la sociedad colonial, ya que el rey de España, como no podía ver que si estaban cumpliendo con lo que él les decía, pues ellos se tomaban más de lo que les decía, ¿verdad? Ya sea que el mandar más, el obtener más beneficios dentro de la colonia. Es decir, también el hecho de que el nacer dentro del territorio, pues dentro del territorio de El Salvador como español, pues disfrutaban de derechos especiales dentro de la colonia. De igual manera, en lo económico, pues tenían acceso a lo que es la mano de obra de los indios para trabajar en sus haciendas mediante el repartimiento. En esta es la asignación también obligatoria hacia ellos en una parte de los indios de un pueblo para que estos trabajaran en haciendas a cambio de un salario muy bajo que estos le daban. En lo judicial también ningún español pues podría, pues más que todo, podría ser un criminal, es decir, ni podía ser detenido tampoco. Nadie fuera de la autoridad española tenía el derecho de juzgar a una autoridad o a su propia ciudad en sus vecinos o conocidos. Además, era declarado culpable si recibía diferentes penas de la que se recibían los indios y los mulatos. Entonces, los españoles, aunque cometieran algún delito, pues siempre trataban más que todo de esconder ese tipo de delito para que no sucediera eso. Y si en algún caso que era extraño, que quizás ya no podían porque el delito era muy grave, entonces, pero no era tanto pues
más que todo la pena que estos tenían. Por ejemplo, si a un indio por robar algún alimento le daban que la muerte, por ejemplo, a un español solo le daban alguna recomienda o un dinero que tenía que pagar y ya ya pues ya salía de esa pena que tenía que cumplir. De igual manera, las ciudades más que todo las ciudades coloniales que demuestran más que todo lo que era la división étnica de las ciudades cerca de la plaza central que vivían pues las personalidades más influyentes, en cambio en la periferia que vivían los ciudadanos de menor categoría como lo que eran los mestizos, los mulatos y los indígenas, pues estos tenían pues también su distribución de tierra, ¿verdad? Porque no todos estaban en las mismas tierras. Así mientras en los últimos recibían frecuencia de azotes y otros castigos corporales que los miembros de la élite debían purgar a sus crímenes mediante el pago de multas, por ejemplo, la cárcel y en caso extremo lo que era pues más que todo la confiscación de lo que son los bienes y el destierro, o sea, como se los mencionaba, si algún indio cometía algún delito, pues él se veía pues era castigado pues con castigos corporales, los golpeaban, pero en cambio los españoles no solo les dejaban pagar algún dinero o quitarles algo que ellos tenían, por ejemplo, alguna casa o por ejemplo algunas tierras que ellos tenían dentro de sus ganancias a la hora de conquistar o de ser español. El privilegio legal fue bastante, pues, y fue basado más que todo en la prepotencia más que todo de las características relacionadas a las élites con el resto de lo que es la población. También la prepotencia hacia el evidente uso del cotidiano de la violencia verbal y física de lo que los españoles hacían hacia los indios, hacia los mulatos y una práctica basada también en la supuesta superioridad hacia ellos, pues de blancos más que todo, pues hasta el momento estos grupos han sufrido una constante pues persecución y destrucción de sus derechos, ya que desde que se llegó desde la conquista, se podría decir desde el descubrimiento de América, los indios pues sufrieron mucho y mediante fue la colonización, pues entre menos indios había, pues más pues era el sufrimiento que estos tenían, ya que pues los españoles siempre los vieron como de menos. La discriminación de los indios y los ladinos no era más que pues una necedad en los españoles, ya que estos ya no lo agarraban simplemente cuando, por ejemplo, los indígenas se equivocaban en algo o cometían algún delito, sino que esto ya lo agarraban como un juego para ellos, el tenerlos pues el quitarles esos derechos hacia ellos pues les hacían sentirse quizás mejor a los españoles, sentirse que ellos pues eran mejores que los indígenas, por ejemplo como la ganadería, que era una de las principales actividades de las haciendas de estas élites, que fue uno de los delitos más perseguidos, ya que estos pues los indígenas realizaban aviegato y que estos pues más que todo era como o sea, ellos cultivaban, los indígenas cultivaban y tenían ciertos alimentos, entonces ellos cuando los españoles no lo veían, los alimentos los guardaban, algunos alimentos se los quedaban ellos, entonces los españoles los perseguían mucho por eso, pero eran porque ellos no tenían cómo obtener alimentos, ya que el pago que les daban era muy poco, entonces no les alcanzaba.
por eso ellos hacían esto. A pesar de ello, también en algunos casos los españoles reconocieron diferencias, perdón, entre los indígenas plebeyos y los nobles, como también lo que eran los caciques y los nobles funcionarios, como los instrumentos más que todo de los españoles para manejar y administrar a la masa indígena. Es decir, antes pues existía lo que era ciertos caciques dentro de los indígenas, y los españoles no es que les quitaran, no es que les dieran poder a ellos en su momento, sino que ellos los utilizaban para que ellos pues gobernaban a los indígenas. O sea, los españoles no eran los que exactamente pues se iban a gobernar a todos los indígenas, sino que ellos tenían sus como por ejemplo los indios mayores, que a ellos eran los que ponían para que ellos gobernaran a la masa indígena, que se les haría más fácil a ellos administrarla, y en ocasiones también eran los representantes de estos ante los españoles, es decir, pues más que todo ellos velaban por su interés, pero también en ciertas ocasiones que si había un cacique o un indígena plebeyo o noble que de verdad quería mejorar o hacer algo por los indígenas, la masa de indígenas, pues ellos le comentaban que era lo necesario para los indígenas trabajar por lo menos, o se estableció también el pago de lo que ellos iban a obtener cambio del trabajo realizado hacia los españoles. También los indios recibían principalmente beneficios como las tierras, y que los indios caciques, los que mandaban a todos. Las tierras también pues les permitían montar a caballo y podían vestirse como los españoles. También podían usar lo que era el don antes de su nombre. En ese entonces pues no se podía montar a caballo los indígenas, pero como les mencionaba, la élite más grande de indígenas como los caciques o los nobles, pues ellos sí. Sin embargo, cuando el hijo de un comerciante de San Miguel se robó un caballo en Guatemala para escapar del colegio de 1761, el administrador de lo que fue su padre anotó en los libros en cuentas el dinero pagado al mulato, ya que tuvo el atrevimiento de reclamar la bestia. Entonces la propiedad de de los miembros de esta élite era sagrada, pero la de los grupos subordinados no lo era tanto, sino que ya se podía tener pues como les digo un mejor control, o quizás no era tan fuerte los castigos en sí hacia los indígenas. A pesar de su arraigado prepotencia, no fue el único estilo dominante de lo que es el ejercicio de los españoles, dado que la producción del añil en ese entonces se promovía lo que era la competencia entre lo que es el hacendado y por otro lado a indios que ilegalmente pues estos se multaron en difíciles de controlar. Todo español construía una red que vinculaba en comunidades o individuos. Estos vínculos al margen de las redistribuciones salariales del poderoso español pues pagaban en favores e influencias de miembros protegidos, o sea, los indios más que todo o mulatos, daban prioridad a la hacienda protectora al vender la fuerza de trabajo y el mercancías que requerían las haciendas. Estas vinculaciones también como los sectores populares que eran particularmente necesarias para los hacendados, más que todo pues estos producían como ya se los mencionaba el añil, puesto que la tecnología para producir el tinte estaba principalmente en manos de los trabajadores indios y mulatos, y en la vista que ellos más que todo pues tenían muy corta riesgo sanitario y se veían bastante expuestos en alguna composición química que ellos no conocían, entonces no les importaba, ¿verdad? Siempre y cuando ellos obtenían lo que necesitaban, así como también la compra de semilla
de jiquilite, de maíz también, que los trabajadores y bestias que trabajaban en la hacienda o en la de la necesaria procesión del añil no se realizaba en un mercado más que todo libre, más bien cada hacendado se aseguraba vínculos de lealtad, pues de cómo ciertos pueblos indios y grupos landinos quienes garantizaban la satisfacción de las necesidades más que todo de sus empleados, ya que estos no eran, no todos los españoles eran ricos, ¿verdad? Sino que algunos pues eran un estrato pues menos que los ricos, pero tenían un estrato importante, pero estos también carecían de bienes, por lo que los sirvieron también de administradores de los hacendados y que estos pues a medida que los agentes comerciantes eh, que estos adjudicaban, pues se adjudicaban y trabajaban por un salario por los cuales los adinerados y funcionarios menores del Estado de la colonia, aunque esto pues la vida de los españoles pobres, muchos se dedicaban más que todo a las actividades de los campesinos, como los indios. Sin embargo, aunque la pobreza y los privilegios establecían una barrera en sus vecinos indios y mulatos, aunque ellos no tenían el dinero como los otros, sí se establecía una barrera más que todo no material, más que todo cultural hacia ellos porque sabían que eran españoles y no iban a ser tratados de igual manera. A pesar de su posición privilegiada, los españoles también tenían una élite que nunca constituyeron un grupo coherente dentro de la sociedad colonial. Por el contrario, había una competencia, por tanto los recursos necesarios para la producción como por los recursos o los privilegios que podían obtenerse del Estado colonial, por ejemplo, lo que era frecuentemente la afrontación entre conflictos, que eran asuntos de decir más que todo ciertas funciones ocupaban lugar de honor en las funciones públicas, la competencia más que todo de controlar el cabildo como el órgano político y local también de los interminables procesos judiciales y la formación también de pues familias leales hacia la corona, perdón, y podían también mantenerse presentes en varias generaciones. De igual manera, pues España permitió golpes de Estado porque era mm, como una válvula de escape de las sentencias locales que no podían en peligro la existencia del imperio. Es cuestión de en funcionario, es decir, el rey no lo había más que todo nombrado. Obviamente, pues era más fácil enfrentar ciertas insubordinaciones parte de los políticos que una rebelión en gran escala, ¿verdad? Entonces permitía el rey de España que hubiera, digamos, si un español no le gustaba cómo gobernaba uno, pues el rey de España le permitía que hiciera algún golpe de estado para que no hubiera más enfrentamientos. Pero los españoles también fueron privilegiados más que todo por quienes fueron sus antepasados que habían sido conquistadores y que habían llegado más que todo a la conquista de funcionarios del rey. El privilegio legal y sus actividades económicas se fueron bastante identificadas a la constitución también del dominio de los estados de las naciones. Esos también privilegios se más que todo justificaban por la vía de la herencia sanguínea. Pues de igual manera la prepotencia y el uso de la violencia física y la verdad fueron formas de ejercer el dominio español. Sin embargo, la incapacidad de imponer la voluntad sobre toda la población y la competencia entre los hacendados, porque no solamente era de ir a exigir violencia y de forma verbal, porque muchos indios se cansaban de eso. Entonces ya, pues, no es que ellos hicieran rebeliones, pero a la misma vez no les servía de nada
porque, por ejemplo, si les daba una violencia física y al final los asesinaba, entonces ya era menos su arsenal de indios o también de mulatos. También pues la competencia entre los hacendados y los trabajadores en sí a los productos que producían, por ejemplo el añil, y obligaban a crear también las redes vinculadas a los indios y los mulatos, o sea, es decir, los españoles siempre necesitaban de los indios y siempre necesitaban de los mulatos, aunque ellos se creían pues más que ellos. Bueno, eso es todo de su tema del día de ahora. Próxima clase vamos a ver un nuevo tema. Espero que hayamos entendido la explicación, parte de nuestro, pues nuestra historia de El Salvador. Gracias y buen día.